Todos los miércoles vamos a conversar un ratito y sobre temas súper interesantes con la doctora Marina Andrada. Buenas tardes y bienvenida. Buenas Bien, tardes con y a la calor, audiencia ¿no? hoy ¿Qué por día la hoy, tarde. eh? Tremendo. Sí, re lindo. Pero llegar acá y ver la laguna me encanta. Ah, qué bárbaro. ¿Rescataste un par de compañeros ahí? Ya estaba viendo Sí, que... Sí, menos mal sí. que venimos sin camioneta. Pero están buenas sí, están buenas esas vicisitudes porque te sacan un poco de la rutina, te hacen pensar en algo diferente, ¿viste? Utilizar Claro, el ingenio. Yo llegué y digo, ¿cómo hago para entrar? Porque había todo un... me dio la sensación de inicio del verano. Claro, podemos plantar la sombrilla ahí y de repente estábamos en la playa. Bueno, ¿qué son las hormonas sexuales masculinas y su relación con el cáncer? Gran tema o título para el día de hoy. Sí, en realidad lo consultan mucho los hombres Ujú. porque se confunden muchísimo con estos temas. Y cuál es la relación que realmente tienen las hormonas masculinas, y por supuesto que la primera relación que siempre vamos a hablar en esto es referente al cáncer de próstata, Claro. ¿sí? Porque es una glándula medianamente que es la que tiene en su funcionamiento también el almacenamiento y la producción de hormonas. Pero en realidad siempre vamos a hablar que son producidas, yo digo siempre por glándulas que el cuerpo, y funcionan también, o sea, con señales químicas. Y cómo, cuáles son las dos principales que siempre nos consultan, van a ser siempre la testosterona, por un lado, que va a dar todo lo que es la identificación del varón, ¿sí? Son estas hormonas que realmente empiezan su desarrollo desde las gónadas en los segundos semestres del embarazo, o sea, de la formación del embrión, digamos, y va creando, o sea, hacia el desarrollo completo en el tercer mes, el desarrollo de estas sustancias. Entonces esto va a ir dando el perfil del varón y la distribución que se va a realizar después cuando a nivel del hipotálamo hipoficiario se produce, o sea, a nivel de cerebro, y Sí. digamos siempre cuando queremos saber, porque a veces nos preguntan en qué localización está, y siempre uno tiene que tratar de ver la nuca hacia arriba, y medianamente es donde podemos localizar esto, ¿no? Que es la hipófisis en sí, que sería la máquina que va a generar y la que va, digamos, de alguna manera también a mandar los estímulos, la intensidad y la secreción de esta sustancia. Esto es lo que da mayormente toda la característica del varón. Entonces la distribución del vello, o sea, porque el varón tiene el vello en la barba, ¿sí? En las piernas, o sea, en la parte del tórax, en la parte de abdomen, o sea, todo esto tiene que ver con eso, esta identificación. Entonces, ¿cómo es la relación de esto? Porque en realidad tiene una función que es la personalidad masculina, digamos. Esto también se refiere mucho con respecto a las mujeres. Hay que hacer una diferenciación, porque las mujeres también tenemos, y esto también nos va a dar patologías cuando tenemos una secreción mayor de este tipo de hormonas masculinas, ¿sí? Entonces hay patologías que realmente también tienen que ser, las podemos ver por ahí en otro capítulo, porque es un poco hablar de las gónadas en sí, pero también poseemos nosotros como los hombres también. En estos casos, los andrógenos, que son, digamos, más los específicos en el varón, y que es lo que uno también va a medir la relación con el cáncer. ¿Por qué? Porque uno va a tener, estas hormonas tienen la unión con un receptor en los andrógenos. Ese receptor va a transmitir, o sea, una translocación se produce genética, ¿sí? Hacia el núcleo de la célula que está adentro de la glándula, y eso de alguna manera va a generar, digamos, la anormalidad de esta célula, y por supuesto que va a terminar produciéndose un cáncer de próstata, ¿sí? A esto, ¿a qué nos referimos siempre? Cuando volvemos a hablar de andrógenos, vamos a hablar de dos cosas principales, que es el andrógeno prostático específico, y es lo que medimos simplemente con un análisis de sangre, ¿sí? Entonces, que más comúnmente es un PSA,
Sí, esa es la sigla. ¿Y cuál es? Hay algo que, bueno, la sociedad también americana siempre, digamos, en las reglas de recomendación, va a tratar de que se haga un análisis a partir de los 40 años, ¿sí? Estados Unidos por ahí ahora se maneja con algo menor, que es a los 30 años. Pero después tenemos, por ejemplo, entre los 50 años, que vamos a agregar una vez por año, que digamos que es obligatorio, es como las mujeres, el estudio de la mamografía, Claro. del Papa Nicolau y la colposcopía, ¿sí? Los varones, en estos casos, el control y seguimiento con respecto a esto. Y hay cosas muy importantes que uno debe recomendar en estos casos, ¿no? Nosotros tenemos a partir de esto, o sea, se lo puede hacer un médico clínico, se lo puede hacer el urólogo y se lo puede hacer también. Decir simplemente, hay gente que va al laboratorio y a veces cuando dicen, bueno, vengo por un análisis de rutina, o sea, saber cuántos glóbulos rojos, blancos, glucemia tengo, a veces, muchas veces te dicen, ¿no? ¿Me puede hacer un marcador para próstata, por ejemplo? ¿O qué marcadores debería hacerme según la edad? Porque hay pacientes que lo piden sin necesidad tampoco de poder llegar a un médico profesional que lo sea indicado. O sea, se puede ¿sí? hacer por pedido del O paciente sea, sin la necesidad del pedido del médico. sin la necesidad. Eso también lo vemos porque se vio mucho por los laboratorios y los bioquímicos, siempre uno está en contacto directo Claro. con ellos y te lo dicen. Vienen los pacientes solos a pedirlo, y muchas veces es por autorización, a veces de la obra social, tienen que llevar el pedido firmado y autorizado por un profesional. Es que el riesgo de eso, perdón, el riesgo de eso es que después cuando se devuelvan los resultados de los análisis no se pueda hacer una lectura Exactamente, correcta, pero ¿no? como generalmente estos pacientes vienen ya con una rutina Bien. y hacen un agregado, lo que uno espera es que realmente esa rutina fue pedida por algún profesional. Claro. Entonces seguramente va a leer un análisis más completo. Bien. ¿Sí? Lo que es muy importante en esto es el seguimiento de los pacientes con respecto a la dosificación hormonal, y que muchos creen que esto tiene una apertura entre los 50 o los 60 años, y es un gran error y equivocación, porque realmente hoy hay mucha gente de joven, digamos, que nosotros le decimos adultos jóvenes, en 40 años, que son portadores de cáncer de próstata. Entonces, tienen estas alteraciones en los andrógenos y va a producir. Y otra de las preguntas que siempre lo realizan, y por qué, es cómo actúa esto, porque en uno de los tratamientos que se da básicamente en la próstata es el bloqueo hormonal. Entonces te dicen cómo pueden bloquear las hormonas masculinas cuando su funcionalidad prácticamente depende de todo lo que es el factor varonil. Claro. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas importantes que siempre hay que decirle, más que todo a los pacientes que ya son diagnosticados y que ya tienen este tema en su primera etapa, porque en esto también debemos agregar el cáncer de próstata. Mayormente cuando uno empieza a hablar es cuando ya tiene la sintomatología puesta y cuando ya tiene un avance. Generalmente en esta primera etapa y en esta empezar a saber cómo, por qué y cuándo y cuáles son las funciones de las hormonas sexuales masculinas, realmente es una etapa en donde puede ser tener un cáncer, pero es muy silencioso. Entonces, la sintomatología, por eso es la importancia muchas veces de hacer una consulta a tiempo, y generalmente, si es varón, a partir de los 40 años. A partir de los 40 años, de forma rutinaria. De forma rutinaria, incluir inclusive anualmente un porque examen. Lo que preguntan también si uno puede dosar. Y sí, realmente también podés dosar tus hormonas, como mayormente lo hacemos en las mujeres, que muchas veces hay un control, más que todo en aquellas mujeres que están menopáusicas, o sea, pre o perimenopáusica, que están muy cerca, que uno va a hacer un dosaje de estradiol. Bueno, el varón también, o sea, puede hacer esto, y es en realidad a partir de los 40 años, puede medir su parte androgénica y realmente también tener una, digamos, idea de cuán cantidad de hormonas circulante tiene activas. Claro, claro, claro. Y antes de esa edad, digo, de empezar a hacerse esos chequeos médicos anuales o regulares,
¿qué se puede tener o a qué se puede prestar atención para ver si no hay que empezar a hacer chequeos bueno, en esto o algún signo de habíamos alarma? puesto nosotros generalmente hay digamos hay cosas que hay para recordar. O sea, lo más común es que el cáncer de próstata, por ejemplo, es exclusivamente de varones. ¿Sí? Sí. Porque muchas veces también hay preguntas o se confunden si hay glándulas, por ejemplo, en ciertas patologías de personas que tienen dos tipos. Eso es una patología especial que nacen con dos tipos de gónadas. Entonces, bueno, eso fue una pregunta una vez y siempre me quedó grabado para poder siempre repetirlo. Es exclusivo de los varones, puede comportarse de forma muy agresiva, ¿sí? O puede comportarse de una forma muy benigna. En esto también tenemos que hablar de otra patología que es muy grande y que es muy importante, que es la hiperplasia benigna de próstata. O sea, cuando hay un aumento de esa glándula, pero su funcionamiento, digamos, sigue siendo normal. No tiene esa transformación de la unión de estos andrógenos a los receptores que producen esa translocación en el núcleo y producen el cáncer. Claro. ¿Sí? Que sería esa la base fundamental. Lo otro que tenemos que tener en cuenta también es que el diagnóstico precoz antes del tumor, que era lo que te explicaba Axel antes, es decir, no puede dar una sintomatología y realmente esto lo va a decir exclusivamente una biopsia. ¿Sí? O sea, la toma de biopsia y nos va a dar el informe histopatológico cuando estamos frente a un tipo de tumoración maligna. ¿Sí? Eso también es muy importante para tener en cuenta y los pasos que uno debe seguir. No específicamente vamos a hablar del cáncer de próstata, pero sí los caminos que nos están llevando a esto. Hoy hay mucha utilidad de hormonas masculinas, o sea, también eso... por supuesto que hay que consultar urgente al médico, hay muchas cosas que se venden a través de internet, en los gimnasios, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de ingerir o de comprar o de empezar a tomar algún tipo de estos medicamentos porque tiene su, digamos, grave importancia en lo que es el funcionamiento gonadal. Claro, o sea, una carga... puede causar mucho problema e inclusive, digamos, acelerar el desarrollo de los tumores en cáncer de próstata. Claro. Eso se está viendo ahora por tema de mucha gente, por ejemplo, de los fisiculturistas, sí, o algo que realmente hacen una toma excesiva de bastantes anabólicos, ¿sí? Y otros con algunas injerencias hormonales que realmente tienen una acción más rápida. Claro, claro, claro. En general, ¿cuáles son los, si es que hay, si que los tenemos, los datos de Argentina y de la provincia en relación a esto, a esta patología? Es el tercer cáncer. Si vamos a hablar con respecto al cáncer, sí, vamos a hablar que es el tercer cáncer realmente en los varones. El primero siempre está el cáncer de próstata, está el cáncer de colon, está el cáncer de pulmón, ¿sí? El cáncer de próstata. Y si hablamos en relación con la provincia de Catamarca, es uno, digamos, entre el cáncer de colon y el cáncer de próstata, son unos de los primeros, y el cáncer de pulmón lo tendríamos en tercer lugar. Claro. ¿Sí? Claro. Tenemos una estadística bastante alta. Uh-huh. Y generalmente lo que los pacientes hoy hacen es, también otras de las cosas, es la extirpación de la glándula. Si eso curaría, esa fue una pregunta que también nos hicieron uno de los oyentes. Le decimos que no. O sea, no porque haya una cirugía y se pueda sacar la glándula prostática, va a curarse totalmente de su cáncer de próstata. ¿Sí? Tiene caminos diferentes, si puede con prostatectomía, que sería radical, porque hay dos formas, o realmente también total, pero puede continuar porque esas células ya crecieron, pueden anidar en otro lugar, claro, y van a producir una segunda enfermedad, que es un secundarismo que le llamamos nosotros a los cánceres, así, y un desarrollo posterior en hueso, por ejemplo, o en vejiga, o en uréteres, principalmente, que son los órganos que están más cercanos a la, claro, glándula.
o los que tienen una vinculación de su función, Claro. porque ese sería lo principal. Y no sé si corresponde o si impacta de alguna manera diferente a algún otro cáncer el hecho de que este tenga particular relación con eso mismo que define la virilidad tan valorada, si se quiere, Es que culturalmente. es un problema para la en el gente tránsito que psicológico está de en la enfermedad. tratamiento, porque ahí tiene dos cosas principales. Uno es que tiene una alteración, o sea, al bloquear nosotros vamos a producir una disminución de la libido, ¿sí? Claro. Y lo segundo, que estos pacientes sufren mucho, también es un tema de que no tienen una erección sexual. Entonces, la consulta también es muy, digamos, de alguna manera así sorpresiva para el varón, porque realmente uno debe decirle desde el primer momento que va a sufrir un bloqueo las consecuencias que trae. Claro. Pero también esto no va a durar siempre, son de 3 a 6 meses que se puede realizar y nuevo control, un nuevo funcionamiento y se puede pasar a otro tipo de bloqueos. Entonces también depende muchísimo de la edad del paciente, depende del tratamiento que en realidad quiera el paciente realizar. Porque en esto también se puede ofrecer, aparte de las cirugías, tratamientos de radioterapia, pero realmente no van sobre la funcionalidad. Siempre exclusivamente va este bloqueo de las hormonas sexuales. Claro. Bueno, muy interesante, y ya está también el consejo para los varones a partir de los 40. Es un tema muy exámenes. difícil porque es muy grande, muy amplio. O sea, cada cosa tiene y hay muchas patologías muy referidas a este tema. Claro. Entonces, pero quisimos abordar de todos lados un poquito hacia el medio para ver qué relación tienen con el cáncer. Interesante como siempre, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. A ustedes. Gracias.